La Federación Uruguaya de Magisterio denunció que la Administración Nacional de Educación Pública suspendió las salidas didácticas de los grupos de primaria por falta de presupuesto. ¿A qué se debe? Bueno, para saberlo recibimos en Nada que Perder a la secretaria general del gremio, Elvia Pereira. Elvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta mañana. Buen día, muchas gracias a ustedes por el contacto. En principio, queríamos ahondar en esta denuncia, Elvia. ¿Cómo afecta esto a los centros educativos y en particular a los gurises? Y bueno, como todos sabemos, toda la ciudadanía sabe, esta época del año es la época en que se van concretando salidas didácticas en todas las escuelas o en la mayoría de las escuelas públicas del país, que se vienen trabajando en determinados proyectos durante varios meses. Se confluye lo que tiene que ver con lo curricular con las salidas didácticas y de hecho para grupos, por ejemplo, de sexto año, que es su salida de la educación primaria, generalmente esto se da como finalización de estos proyectos, también vinculado a su despedida de su paso por educación primaria. Es muy importante esto para los niños, más allá de una salida con sus compañeros que tiene también un valor en sí. Es la culminación de un proceso que se viene dando a nivel didáctico, pero a nivel pedagógico también, que deja muchas enseñanzas y muchos aprendizajes a los estudiantes. Que esto se haya suspendido y principalmente en zonas muy vulnerables, donde también es muy difícil para los niños, para muchos de ellos, tal vez generar o tener otro tipo de posibilidades de salidas grupales con sus compañeros, lo hace más preocupante aún. Es por eso que cuando nosotros nos enteramos de que esto parecía que iba a tomar ese camino, estuvimos el jueves pasado en una instancia de negociación bipartita, como le llamamos, con la directora general de primaria, y allí le manifestamos esta preocupación de la federación. Y en esa reunión quiero decirles que estuvieron presentes inspección técnica, el subtécnico, el equipo de jurídica de primaria, la directora general y el subdirector general, también secretaria general y prosecretaria general. O sea, son instancias mensuales que logramos tener con primaria, que para nosotros son de avance. Nosotros le manifestamos nuestras preocupaciones, ellos ponen sus puntos de vista e intentamos llegar a acuerdos. Algunas veces logramos ponernos de acuerdo y en otras no. En esta instancia lo que se nos dijo muy sorpresivamente, le cayó la noticia a la directora general, que dijo no tener conocimiento de lo que le estábamos planteando. Entonces ahí es cuando se compromete, bueno, a ver el tema y buscarle una solución, porque nadie quiere que los chiquilines pasen por una circunstancia semejante. Nadie, ni de un lado ni de otro. Imagínense los colectivos docentes, los colectivos educativos de las escuelas, las familias, Elvia, que también están involucradas. Te quería preguntar eso, pensando justamente en las familias, en esto que decías, de repente chiquilines que vienen de zonas más vulnerables, ¿de qué barrios estamos hablando? En algunos casos son, por ejemplo, los primeros paseos que hacen. En algunos casos, yo a esto no le llamo paseo. O bueno, salida didáctica, perdón. Perdón que señale esto, porque hay una diferencia. No es como salimos a pasear con nuestras familias, con toda legitimidad y todo derecho. Esto siempre que un docente planifica con sus alumnos y su centro educativo una salida, es didáctica y es pedagógica. Tiene
un objetivo de aprendizaje y de enseñanza que va vinculado a lo que es el currículum que tiene que desarrollar. Por eso la diferencia, ¿no? Me refiero a que incluso dentro de lo que pueden ser actividades plenamente recreativas dentro de las familias, imagino que hay niños y niñas que nunca han tenido la posibilidad de hacer este tipo de salidas. Pero sin duda, y tal vez tengan pocas posibilidades también en su entorno de poder hacerlo, ¿no? De conocer lugares nuevos, de vivir esa experiencia con sus propios pares, ¿no? Eso no es algo que comúnmente los niños puedan desarrollar. Los aprendizajes que eso conlleva son súper importantes, no solo a nivel curricular, también personal y de vivencias, ¿no? Y lleva, además, algo que está... que es bueno señalarlo y conocerlo, lleva toda una estructura a nivel de los docentes, que va desde buscar el recurso de la ropa adecuada, capaz que esto no suena muy, pero es real. Esto es real, la ropa adecuada para que el niño pueda llevar, conseguir el transporte con todas las condiciones de que la normativa solicita e impone para el traslado de los niños, el cuidado, los permisos, o sea, es un andamiaje que no puede hacerse de un momento para otro. No es mañana salgo con mis alumnos a dar vuelta a la manzana. Ahora, no es esto. Elvia, en esta reunión que tuvieron el 7 de noviembre, ¿qué les explicaron? ¿Esto es una situación puntual o representa un problema más amplio de financiamiento en el sistema educativo? Bueno, en esa reunión, como la directora general, al ser un ámbito bipartito, quien lidera de parte de la administración o quien encabeza es la directora general. La directora general no estaba al tanto de esta situación. Y nosotros queríamos ponerla sobre la mesa y se lo dijimos una y otra vez. Y constan las actas, porque esas reuniones se recogen actas oficiales. Pedimos que conste en acta que nuestro interés era por los niños, las niñas, que en este contexto, si esto se seguía para adelante, iban a quedar en una situación más que vulnerable, mucho más aún de lo que tienen en su vida particular. ¿Esto ya pasó otros años, Elvia? No que nos haya llegado a las federaciones, porque en realidad lo que se corta acá es la autorización de los vales para el transporte. Esto es lo que se corta. No es que no autorizan las salidas te las autorizan. Lo que no autorizan es el vale para el transporte. Uh-huh. Por lo cual te atan de pies y manos, ¿no? Porque ¿cómo conseguís tú docente, ¿no? Porque quienes están acá al frente son los docentes. ¿Cómo se consigue el dinero suficiente necesario para así efectivamente poder salir? Ahora, pensando en esto que vos decís, Elvia, ¿puede pasar que en algunos contextos los padres puedan llegar a solventar estos paseos y entonces los que se van a ver más perjudicados son los de contexto más crítico? Pero esto es así. Las prioridades que las inspecciones departamentales ponderan a la hora de destinar estos recursos para el transporte, toman en cuenta los quintiles de las escuelas, ¿no? Por supuesto que esto es así. Elvia, y la pregunta que surge a partir de esto, ¿qué ocurrió con el presupuesto que estaba destinado a estas actividades? Bueno, ahí es un tema que bueno que lo pregunten, porque los presupuestos destinados a estas actividades hace varios años, te diré el último periodo de esta administración de gobierno de la educación, que se mantiene fijo, que no ha habido modificaciones. Y tenemos claro que tuvimos pandemia, y en época de pandemia, por supuesto, no se podía salir, no se podían llevar adelante estas actividades. O sea que si hay presupuestado determinada cantidad de dineros,
se ven hoy, o deberían verse, capaz que mi análisis es muy básico, pero creo que los oyentes y los oyentes me pueden entender. Se podría pensar que esos dineros que no se utilizaron en su momento se van agregando a los que sí se necesitan. Sí, hay parte de la audiencia que plantea eso justamente por acá, por las distintas líneas por las que pueden escribir, plantean justamente qué pasó durante los años de pandemia. Elvia, ahora, siempre sucede esto de que hay dos versiones distintas, porque salió a hablar Robert Silva, quien estuvo hasta hace no tanto al frente de la ANEP, de decir que esto es parte de la política partidaria y que la información que figura allí en los comunicados es absolutamente falsa. ¿De dónde surge esta idea de Silva? Lo que no nos sorprende de Robert Silva es que una vez más insulte al cuerpo docente llamándolo mentiroso, porque hay que revisar otros en épocas cuando, siendo presidente del CODICEN, salía a decir que estábamos mintiendo. Ahora, el profesor Robert Silva no estuvo en la reunión, no puede decir que lo que sucedió allí es cierto o no es cierto. Revise las actas. Digo, dice, hablé con los responsables, plantea allí, ¿no? ¿Cómo? Él plantea, hablé con los responsables y no es así, disimulen un poco, dice. Responsables somos nosotros. La Federación Uruguaya de Magisterio tiene 80 años de prestigio, de responsabilidad y compromiso. Y si lo que estamos haciendo es político partidario, como el profesor Robert Silva quiere mencionarlo, hubiésemos tomado una estrategia diferente, que no era ir a conversar con las autoridades. Y eso es lo que la Federación hace cada vez que tiene una situación que quiere que se resuelva, porque está afectando a los gurises. Entonces, sé que estamos en campaña electoral, para nadie es inocente, el país está jugando en pocos días instancias democráticas muy importantes. Ahora, lo que no hacemos, y está claro, es poner de rehenes en esa situación a los chiquilines. Y lo que no debería suceder es esto, que una vez más insultos hacia los docentes de parte de quien fue hasta hace poco tiempo el presidente del CODICEN, y que muchas veces conversamos y que tiene muy claro cómo es el manejo de la federación con respecto a estas situaciones. Entonces, me parecen desacertadas sus adjetivaciones, me parecen no solo desacertadas, totalmente ofensivas al cuerpo docente que llevamos adelante esto, y que de verdad, la centralidad de nuestra preocupación está en los estudiantes. Lo que deberían hacer es responderle a las familias, a esos niños, a esos docentes, a esas comunidades, qué van a hacer con estos grupos que han quedado por el camino en estas salidas didácticas. Yo creo que eso es a lo que debieran apuntar, y no a este otro mecanismo que realmente es improcedente. Ahora, esto de hacer oídos sordos a los reclamos de los docentes, o esto de confrontar con los docentes, ¿es nuevo de ahora de campaña electoral, o es algo que sucedió durante esta gestión con justamente Robert Silva al frente? No, por eso lo señalaba al principio. No es la primera vez que el profesor Robert Silva intenta descalificar a los docentes llamándonos mentirosos, o diciendo que los sindicatos no somos los docentes, por lo cual claramente a una federación que tiene el 90 y pico % de afiliados al sindicato, vaya si lo representamos, vaya que si hace 80 años que estamos representando con compromiso y responsabilidad a los docentes. Jamás descalificamos, jamás utilizamos un adjetivo para ningún lado, que descalificara la posición de otros, pero sí lo hace Silva una vez y otra también. No estuvo en la reunión, por lo cual, si no estuvo allí, no puede saber lo que sucedió por más que otros le digan. Y lo otro que quiero señalar es que quien habla
que ya hace 12 años que está al frente de esta federación, llamé por teléfono a la directora general el día viernes para mencionarle que la preocupación que habíamos planteado el jueves aún se mantenía y seguían llegando a algunas escuelas el mensaje de que esas salidas didácticas no podían efectuarse. Ahora, ¿y cuál fue la respuesta, Elvia? La respuesta de la directora general fue: eso hay que atenderlo. Lo hablo, lo converso y te llamo o te escribo en el transcurso del día o lo antes posible. O sea, estás esperando hoy esa llamada. Como eso no sucedió el viernes, el sábado la federación se reunió y el secretario ejecutivo valoró sacar este comunicado. Fue lo que hicimos. Y nada de lo que en él dice es distinto a lo que estoy diciendo ahora. Nada, porque lo que estaba señalado lo que está señalado, escrito en ese comunicado, es exactamente lo que sucedió, la valoración que hace el secretariado, porque realmente nos preocupa mucho que si es un tema de presupuesto, no estuviera contemplado antes. Si es un tema burocrático, que haya que cambiar algún mecanismo, que no se haya hecho. Hoy la situación que está planteada es esta, y ellos tienen la responsabilidad de darle una respuesta a esos estudiantes, a esas comunidades que están esperando poder cumplir con el final de este proceso, que son las salidas didácticas. Por otra parte, Elvi, yendo a lo político partidario, vos sos la primera suplente del senador electo Mario Vergara, de Serenistas, que logró una banca en el Senado. Por estos días se hablaba, de un proceso de autocrítica por la votación. ¿Cuáles son las primeras reflexiones al respecto? Bueno, en este momento, y te agradezco la pregunta, efectivamente es así, la realidad, yo soy la electa suplente del senador Vergara, pero no tiene que ver con el motivo de esta entrevista. Dicho esto, decirte, la evaluación que se hace es que estamos en un proceso que fue una primera evaluación, un primer acercamiento. Serenita se va a estar volviendo a reunir después que pase la elección nacional. Hoy se está abocado a que el Frente Amplio sea quien gane el gobierno, que las posibilidades, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general, están en el programa del Frente Amplio, y bueno, en ese camino se está como Serenistas también, con toda la convicción y todo el compromiso de seguir contribuyendo a un gobierno que entendemos que es quien tiene las soluciones puntuales para la gente. Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Nada que perder. Está terminando un partido flojo.